Quiero en esta hora meditar en la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar de algo muy especial que me han estado pidiendo algunos hermanos. Para esto quiero ir al primer libro de Samuel, su capítulo 16, versículos 14 al 23. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23. Al término del mensaje estaremos cantando nuestro himno lema por el cual usted habrá votado, ¿verdad? Sí, mientras usted puede seguir votando por su himno lema que le ha traído bendición. Yo sé que son muchos los que nos traen bendición, pero ¿cuál para usted en especial ha sido de bendición? Creo que ya lo tiene por allí, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. La Biblia dice así: unidos, hermanos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Buen Señor, en esta hora, Señor, te ruego que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga a tocar nuestros corazones, Señor, y que nada, Señor, de lo que quizá está, Señor, por interrumpir este mensaje, nada, Señor, nada ni nadie lo logre. Que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, iglesia, por favor. Yo creo en esta hora que es un mensaje en donde hay hermanos que me han dicho: hermano, por favor, hable algo de lo que hoy quiero hablar. Hable algo, porque es necesario. Quiero hacerlo con todo el temor y con todo el aprecio y con todo el cariño que se debe tener para hablar
de la palabra del Señor. El tema de hoy está titulado así: requisitos para servir a Dios en la música. ¿Cómo dije, iglesia? Requisitos para servir a Dios en la música. Qué glorioso, qué maravilloso. Me ha tocado visitar muchos templos. No quiero oírme exagerado en decir infinidad, no, muchos o algunos templos. He tenido el alto privilegio de estar en algunas ciudades, en algunos estados de nuestro país, acompañando a algunas iglesias. Y me gozo, iglesia, porque cada templo, cada congregación busca tener músicos, y eso es excelentemente bueno, es extraordinario. En ocasiones, solo con mirar, pareciera ser que descubrimos quiénes son o quiénes somos nosotros. Yo no quisiera hablar y decir por mis propias palabras qué es bueno y qué es malo para un músico. Quiero hacerlo conforme a la palabra del Señor. El relato comienza con una gran necesidad espiritual. Mire cómo es esto. El relato dice que para que se escribiera la historia de David tocando el arpa, antes hubo una gran necesidad espiritual. ¿Cuál era esa necesidad espiritual? Dar alivio ¿a quién? Al rey Saúl. La Biblia dice que se requería un músico, pero si usted se da cuenta, la Biblia no deja lugar a dudas. No dice un músico, sino un gran músico. Se buscaría un buen músico para tocar ante el rey. Escuche bien, el músico espiritual, el músico cristiano. Escúcheme bien, por favor. Iglesia virtual, hermanos músicos que están escuchándome también a través de esta transmisión. Yo sé que hay varios que Dios les ha dado ese talento. El músico espiritual, el músico cristiano, no se prepara para, como lo que hoy se dice y se conoce como amenizar una fiesta. ¿Ha escuchado ese término? Vamos a amenizar una fiesta. Son términos de jóvenes, de personas, músicos. Amenizar una fiesta. En el principio bíblico, la música no era para amenizar una fiesta. No se creó para eso. No se buscaba los músicos para amenizar. ¿Qué es amenizar? Pues para sobrellevar una fiesta, ¿verdad? Para ponerla alegre, para ponerla triste, para ponerla melancólica, para ponerla romántica, para ponerla a bailar, para ponerla a llorar. Para eso es amenizar una fiesta. Pero la Biblia nos habla de músicos cristianos. Amén, iglesia. Músicos, ¿qué cosa? Que no son llamados ¿para qué? Para amenizar una fiesta. Ese término, amenizar, es meramente un término secular. Tampoco voy a decir que es un término del diablo. Tampoco voy a decir que eso es de Satanás. No. Es un término secular. Es decir, que lo usa la gente sin Dios. Exacto.
Amenizar significa distraer. Amenizar significa dar distracción, como lo comentan nuestros hermanos. Pero resulta que la Biblia nos enseña que los músicos cristianos no son llamados ¿para qué? ¿Para qué, iglesia? Amenizar una fiesta. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sino son llamados para un servicio especial delante del Señor. No se buscó un profeta para calmar el alma de Saúl. No se buscó a otro rey. Imagínense la importancia que tiene el músico cristiano. Tan importante es el músico o la música en la iglesia, el músico cristiano. Es de tanta importancia delante de los ojos de Dios que para tranquilizar a Saúl, Dios no mandó a un sacerdote, Dios no mandó a un hijo de levita, Dios no mandó a un profeta o a un rey. Dios buscó ¿qué cosa? A un músico. Yo pregunto, iglesia, ¿hasta dónde vamos? ¿Son de importancia los músicos, sí o no? Sí, de mucha relevancia, de mucha importancia. Quiero decirle algo. ¿Habrá la misma necesidad en tiempos actuales, iglesia? Yo creo que sí. Quizá muchos venimos atormentados, si bien es cierto que no por espíritus demoníacos, pero venimos atormentados por diferentes circunstancias, como las necesidades, como las enfermedades, como nuestras preocupaciones, como la escasez económica. Pero estoy seguro que muchos venimos a la iglesia con alguna necesidad espiritual, ¿no es así, hermanos? Porque si no, no tiene caso que vengamos a la casa del Señor. Todos venimos con alguna necesidad. Y qué hermoso es escuchar los cantos, qué hermoso es escuchar el mensaje. Pero también la Biblia nos enseña que a través de la música, el alma del ser humano, iglesia, el alma del cristiano puede encontrar paz, tranquilidad y armonía en el Espíritu de Dios. A través de la música, iglesia, también nuestra alma puede ser llena y puede ser bendecida para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La música es importante y con ello los músicos de la misma manera. La respuesta, si es que hay necesidad en los tiempos actuales, es sí. Pero la pregunta es, ¿habrá la misma clase de músicos para ayudar en esta necesidad de los tiempos actuales del siglo XXI? Hay la misma necesidad. La pregunta sería, ¿habrá la misma calidad de músicos como los que la Biblia señala y requiere para que exalten el nombre del Señor? ¿Usted qué dice, iglesia? Yo no me atrevería a decir un rotundo no, pero quizá podría yo decir que si no todos, pero sí muchos, y que si no muchos, pero sí algunos, tratan de agradar a Dios antes que a sí mismo. Mi pregunta es, iglesia, ¿habrá Davides para ministrar liberación y paz de Dios a través de la música en los tiempos actuales?
Analicemos la persona de David como músico y aprendamos cuáles son los requisitos para ser un músico de Dios. Número 1, para ser un buen músico de Dios, como primer punto, y la Biblia nos enseña, debe ser un buen ejecutante de su instrumento musical. Amén, hermanos. Eso enseña la Biblia. A lo mejor usted diga, pero tiene que, espéreme. Como primer punto, la Biblia dice que para calmar, para liberar, para adorar, para bendecir a los demás a través de la música, en primer lugar, debe uno ser un buen músico. Debe uno ser buen ejecutante del instrumento musical. El versículo 18 del capítulo 16 del primer libro de Samuel dice de la manera siguiente: entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe qué cosa. A ver, repetimos esa frase, que sabe. A ver, iglesia, pero con ganas, con fuerza. Que sabe. ¿Cómo era el músico que andaba buscando a Dios? Un músico que supiera qué cosa. Un músico que sepa tocar. Es decir, el músico de Dios debe dominar el instrumento, debe tocarlo bien. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, si vamos a la escritura, capítulo 33, versículos 1 al 3, vaya conmigo a la Biblia, por favor. Salmos capítulo 33, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor. Escuche: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Esa es la frase que a mí me interesa. Mire, para que haya corazones alegres en la casa de Dios, para que haya corazones bendecidos en la casa de Dios, el músico debe ser íntegro. Dice el versículo 1, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. ¿Cómo debe ser el músico? Íntegro. ¿Y qué quiere decir la palabra íntegro? Intachable. ¿Cómo debe ser el músico de Dios? Intachable, íntegro. Como vulgarmente se dice, que no tenga cola, que le pisen. Íntegro, limpio, pulcro, honesto, transparente en su vida espiritual. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Porque si nos ponemos a seguir leyendo la Biblia, qué bárbaro. Y esto va para todos los que tomamos parte en la plataforma o los que tenemos un trabajo de parte del Señor. Pero en esta ocasión estoy hablando del músico y de la música. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Aclamad a Jehová con arpa, cantad con salterio, cantad con decacordio, con cántico nuevo. Pero la palabra es clara: hacedlo bien. No como tú quieras, no como tú creas, no como a ti te dé la gana, hermano. Se debe adorar a Dios con un instrumento musical, pero debe uno dominarlo.
no medio hacerlo, no como se dice en el medio de la música, no arañando el instrumento o la guitarra, no ahogando las cuerdas, no golpeando el teclado, sino debe tocarse bien. ¿Se da cuenta, iglesia? La música al final de cuentas repercute en nosotros. Le voy a decir por qué. Porque la música mueve nuestras emociones, iglesia. Por eso es que en ocasiones ha habido iglesias y pastores que están o no de acuerdo con los tipos y ritmos musicales. Por ejemplo, si aquí en la iglesia se tocara un ritmo o un género de heavy metal, rockero, estoy seguro que sacaría nuestro rockero que llevamos dentro. No nuestro ruquero, nuestro rockero. Si nuestros músicos aquí empezaran a agarrar los instrumentos y estoy seguro que no faltaría más de uno que empezara con la mano y el piecito. Pero como si el hermano es de los que cantaban vine a adorar a Dios, pero nomás oye la guaracha, oiga usted, y se suelta el hermanito, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es que la música mueve nuestras emociones. Hay música melancólica, y cuando la música melancólica suena, nos dan ganas ¿de qué? De llorar. Hay música romántica, y cuando suena la música romántica, nos acordamos desde la primera novia de lo que nos han hecho y de lo que no nos han hecho. Ahora yo pregunto, es por eso que la Biblia, Jehová de los ejércitos, buscaba a un músico que tocara como bien. Porque imagínense, endemoniado Saúl, y que empezara David, pues iban a acabar más endemoniados que otra cosa. Así que tuvo que buscar Jehová a un músico que tocara bien, que llevara las notas, que llevara sus tiempos, que llevara todo lo necesario para oírse bien. En nuestro territorio geográfico donde nos encontramos nosotros, algunos géneros de música no son bien vistos, y no los condeno. No son bien vistos porque no estamos acoplados a ellos. No estamos, ¿cómo le diré? Nuestro oído no está entrenado a esa música. Nosotros no estamos adaptados para esa música. Por ejemplo, si aquí se tocara merengue, salsa, bachata, de inmediato diríamos eso es del diablo. O nuestra carne reaccionaría con movimientos que ni nosotros sabíamos que teníamos. Pero si usted se va al sureste, allá va a escuchar música tropical, salsa. Es su ambiente y no lo puedo condenar, porque de esa manera ellos alaban a Dios. A lo que yo voy, iglesia, hay lugares, hay países como Argentina,
donde el tango es su vida. Hay cristianos que graban música con el género o el ritmo de tango, que si aquí lo escucháramos o alguien grabara o tocara música de esa, de inmediato diríamos: este está en pecado. Pero allá es su forma de alabar a Dios. Así que, amados hermanos, el músico debe tocar como bien, según el talento, según su habilidad o capacidad será el músico. Sea lo que sea, lo que podemos hacer, hagámoslo como bien para el Señor. Nada de que ahí se va, nada de que ahí salió, nada de que pues con que hagamos ruido es más que suficiente. El músico, para tocar bien, debe practicar mucho, debe practicar a diario, con tesón, con esmero. Algunos maestros recomiendan que por lo menos 1 hora diaria mínimo tenga uno como ensayo, porque tenemos nosotros bien claros que la práctica hace al maestro. La recomendación para tocar bien, para ser un buen músico, es: estudie música. Alguien dijo por allí: zapatero, ¿qué cosa? A tus zapatos. Imagínense que yo, como ministro obrero del Señor, me meta yo al conservatorio a estudiar música. Sería bueno, pero no tengo el tiempo. Además, no es parte mía la música. Pero el músico debe estudiar ¿qué cosa? Para sacerdote. ¿Sí? ¿Para qué debe estudiar el músico? Debe estudiar música. Vaya al conservatorio, en la universidad, tome clases particulares, pague en la medida de sus posibilidades, pero estudie, prepárese, capacítese, y Dios podrá usarlo como músico para su gloria. Qué hermoso es escuchar a músicos que tocan algún instrumento y hasta uno se relaja bonito. Qué hermosa música, la disfruta uno, ¿no es así? Yo he ido a templos donde luego dicen: vamos a darle lugar al grupo fulano o al grupo sutano, y a veces yo llego de viaje, mi primer día que llego y que voy a ministrar después de tantas horas de viajar, y digo: voy a escuchar música. Pero empiezan, oiga usted, a tocar, y unas equivocaciones. El de la guitarra va por su rumbo, el del teclado va por su rumbo, el de las congas va por su rumbo, todos, oiga usted, y al final uno dice: por favor, que alguien los calle. Qué molesto es escuchar eso. Y los chavos los ve usted muy quitados de la pena, ¿verdad? Haciendo lo suyo. El de las congas, aunque va fuera de tiempo, pero él está disfrutando sus disparates, ¿verdad? El otro está gozando también lo suyo. Cada quien goza los suyos, menos los que los escuchamos. Nosotros estamos como: por favor, les pagamos, pero cállense. Hubo una ocasión, un grupo musical, no me gusta hablar así, pero tengo que hacerlo, que me decía: pastor, invíteme a su iglesia. Y un día se me ocurrió, nunca lo hago. Cuando alguien me pide que yo lo reciba a la iglesia, nunca lo hago. Pero esa ocasión los muchachos me conmovieron y dije: los voy a invitar. Fueron.
No puedo decir que tocaron, hicieron escándalo los muchachos. Y la iglesia se me quedaba viendo como diciendo: pastor, usted es el culpable de lo que está pasando ahorita. Yo avergonzado me agachaba, yo le decía, y los muchachos decían: y vamos a cantar otra, ¿cuántos quieren otra alabanza? Y la iglesia así de no. Pero ellos decían: gloria a Dios, dice la Biblia. Fíjese, hasta bíblicos volvieron este término. Dice la Biblia que el que calla otorga. No, o sea, callamos porque no queremos que canten. Y ellos decían: vamos a cantar otras dos, quieren dos alabanzas más. Y yo así de, no, por favor, ya párenle, ya no nos atormenten. Está bien que no es el espíritu malo que nos atormenta, son ustedes. Acabaron de tocar por fin. Me dijeron: pastor, cuando usted guste invitarnos otra vez, aquí estamos. Le dije: mi hijo, yo no te invité, pero bueno, lo consideraremos. Vamos, ya, se fueron. A la próxima teníamos una actividad en la iglesia y nos dijeron los muchachos del grupo: pastor, vamos a ir con usted porque queremos alabar a Dios allá en su iglesia. Lo que le dije fue lo siguiente. Ellos dijeron: ay, pastor, ¿cómo bromea? Pero no fue broma, yo se los dije en serio porque no me reí. Yo les dije: miren, muchachos, no vayan, yo les traigo la ofrenda aquí, pero por favor no vayan. Y ellos se reían. El hermano, ¿cómo bromea? Es bromista el hermano. Y yo dentro de mí: no estoy bromeando. No saben hacerlo. Tocar bien nos garantiza que habrá oídos dispuestos ¿a qué? A escucharnos. Número 2, me voy rápido. Otro de los requisitos, el primer requisito: debe ser un buen ejecutante de su instrumento musical. Prepárese, ensaye, estudie, repase. Número 2, el versículo 18. Vamos a la Biblia, hermanos, para que no me vean feo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice la Biblia del Señor: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. O sea, que no es el que pues ahí la lleva y pues con que hagamos ruido. Además es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Yo en alguna confraternidad regional daba un estudio similar. Y hubo unos muchachos medio cínicos que cuando yo daba mi punto número 2, que es yo los estaba oyendo porque se sentaron hasta adelante. Ya sabe que en las confraternidades todos se sientan hasta adelante, los músicos. Y cuando hablé de que debían tocar bien, nadie decía nada, solo se agachaban. Y cuando leí este pasaje que decía: es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, los muchachos decían: pues tenemos, o más bien no tenemos nada, pero lo hermoso nadie nos lo quita. Y desde entonces les llamé los grupos de los hermosos, porque bajé y se los dije: a ver, muchachos, yo los escuché así. Y uno al otro decía: no, yo no dije, dijo él. Y el otro decía: tú dijiste. Y ya estaban. Bueno, ya, para que no se peleen, todos son hermosos. De hoy en lo adelante ya no serán el grupo fulano, serán el grupo de los jóvenes hermosos. Bueno, a veces es bueno reír un poco para no tomarlo así como de que ay. Si traducimos estas características: valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Si lo traducimos, iglesia, como punto número 2, si sumo esto, mire, voy a hacer una suma. Si sumo esto: valiente,
o más bien que sepa tocar, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Cuántas características tiene el músico de Dios? 6, por lo menos 6, por lo menos. David por lo menos tenía ¿cuántas? 6. Si sumo esto, hermanos, haciendo una suma, más, me da. Punto número 2. El segundo requisito para servir a Dios en la música es que el músico debe ser salvo o debe nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? No tengo nada contra nadie. Algunos hermanos me decían, pastor, hable por favor. Y jóvenes músicos me hacían favor de escribirme. Muchachos de Coatzacoalcos, algunos de Tabasco, me decían, hable por favor, pastor. No hemos ido a confraternidades y queremos escuchar un estudio acerca del músico cristiano. Ahí está, jóvenes, de parte del Señor. El músico, para servir a Dios en la música, debe ser salvo o debe ser nacido de nuevo. Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Ya dije que si traducimos estas cualidades de David a lo espiritual de nuestra vida, encontraremos que solo Cristo puede hacernos hombres como David. ¿No es así, hermanos? A ver, den gloria a Dios los hermosos. Ahora resulta. A ver, den gloria a Dios los feos. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, Jorgito, ni cómo escapar. Digo porque está sentado hasta allá. El músico cristiano, escúchenme bien, el músico, ¿cómo dije el músico qué? Estamos hablando del músico, no del músico nada más, sino del músico cristiano. Y como músico cristiano, ¿qué cree? Como inciso A, yo encuentro que debe tener en su corazón ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo la ve? ¿Ya le paramos? Debe tener en su corazón ¿a quién? A Cristo. Y tener a Cristo en el corazón es sinónimo de ¿qué? De ser salvos, de ser nacidos de nuevo. El músico cristiano debe cuidar como el ministro, como el diácono, como el presidente de jóvenes, como la presidenta de femenil, como el que lava los sanitarios. Debe cuidar su corazón porque le pertenece ¿a quién? A Cristo. Debemos cuidar, como dijera aquel canto de niños, nuestros piecitos al andar. Debiéramos cuidar ¿qué cosa? Nuestras manitas al tocar. Debiéramos cuidar ¿qué cosa? Nuestros ojos al mirar. Nuestros oídos al oír. Nuestra boquita al hablar. Imagínese que un músico de Dios maldiga. Imagínese que un músico de Dios trate de mezclar música mundana para alabar a Dios. Como en estos días yo escuchaba algunas, bueno, yo hasta hace unos días decía alabanzas, hasta que el hermano Paquito y el hermano Jorge me corrigieron y me dijeron, pastor, esas no son alabanzas. Lo que anda usted escuchando es alabanza del recodo. Yo digo, pues será recodo que ni para los discos cristianos tengo, muchachos.
Porque yo andaba escuchando música en mi carro. Y la uso para viajar, para cuando ya tengo sueño la pongo y es música banda, pero para mí eran alabanzas. Y una de ellas, ¿cómo dice, hermanos? A ver, recuerden una de ellas, por favor. No, sí. Y llegaste tú. La otra, ¿cómo es? Mande. No me dejes de amar. Y me corrigieron como de 3 o 4, ¿no es así, muchachos? 2, dicen 2. Pero yo la andaba escuchando, yo andaba cantando, ahí llegaste tú. Hasta que los muchachos se subieron y como los vi como que se reían entre ellos. Yo dije, ¿qué traen estos huercos? Y fue que me dijeron, pastor, bájele una rayita a su nivel. ¿Por qué, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Anda usted escuchando a la banda del Recodo? Yo le dije, ¿y ustedes cómo saben que es del Recodo? Y ya me dijeron, pues es que todavía las escuchamos, pastor. No, no es cierto. Paquito me dijo, pues es que, pastor, yo vengo de allá del mundo. Y Jorgito me dijo, pues yo iguanitas, ranitas. Así que, bueno, es válido. Me dijeron, pastor, cuidado con lo que escucha. Y le dije a mis hermanos, prometo delante de Dios borrarlos, porque yo no sabía esto de que era de fulano, de sutano del mundo. El músico cristiano debe ser salvo, debe tener buen testimonio con los de la iglesia. Imagínense que la iglesia vea a sus músicos, los conozca o les sepa algo. Como yo dije al inicio, el músico cristiano no debe tener cola que le pisen, para que de aquí a mañana que ministra en la alabanza nadie lo cuestione y diga, pero si él esto, si él aquello, si ellos esto, si ellos también así, si ellos hablan así, si yo los he visto hablarse así. Porque los músicos hoy día es que hongo, ¿verdad? Que hongo, brother. Sí, hermano, me atrevo a decir eso porque es la triste e infame realidad. ¿Qué milanesas, hermano? Yo me quedo así como que milanesas. Hubo un hermano que se la sabía de todo y me dijo, pastor, ¿qué milanesas? Son tablas que no tabiques. Yo dije, bueno, este ha de ser albañil, ¿o qué? Y al rato ya estaba adorando a Dios. Y dije, bueno, ahí está el tablas. Como muchachos, yo entiendo que a veces nos dejamos guiar por nuestros impulsos, por nuestros contemporáneos. Pero joven, hermano que me escuchas, no te condeno, no soy quien, yo tengo peores cosas que tú. No te condeno. Jesucristo dijo, ni yo te condeno, solo que vete y no peques más, no lo practiques más. Si lo practicabas, no lo practiques. Si hablabas como los del mundo, qué boquita, Dios mío, no hables más. Si oías cosas imprudentes, no las oigas más. Si veías cosas que no debías ver y después venías a la iglesia y te subías hacia la plataforma, no lo veas más, porque entonces se declarará como se dijo a Judá, la ira de Jehová está sobre ti. Por cuanto arrepiéntete, dice el Señor, y vuelve a tus primeras obras y hazlas para que seas salvo en el día del juicio. Porque en el día del juicio, iglesia, vamos a ser puestos en balanza. No es así, no lo dice la Biblia. Vamos a ser puestos en balanza.
Aquí yo le puedo engañar a usted de que vengo y hablo de mi hermano, Dios los bendiga, santísimo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bendita la Trinidad divina. Y allá afuera puedo andar hablando como el changoleón, oiga usted. Puedo andar hablando peladeces y media. Pero ¿sabes qué, hermano? Vas a ser puesto en balanza. Y después de que seas puesto en balanza, serás juzgado. No por el pastor, no por la iglesia, por el juez divino. Y dice la Biblia que delante de él nadie se burla. Nadie se burla. Así que joven, hermano, músico, pastor, ministro, yo, todos los que le servimos a Dios, volvámonos a las primeras cosas en el amor de Dios. Ahora que hay, ¿qué cosa? Tiempo y oportunidad. Oh, Dios mío, es profundo esto. Aunque tenga mucho talento el músico, si Cristo no está en sus corazones, Dios no puede usarlos como instrumentos de bendición. El músico debe amar la música y su instrumento. Pero antes de todo esto, debe amar ¿a quién? Debe amar a Dios. Porque si no ama a Dios, Dios no está en él. Y podrá ser un buen músico, porque hay buenos músicos. No, hombre, usted los ve tocar y la guitarra la hacen llorar y chillar, pero tienen una vida diabólica. Viven con una mujer, viven con otra, hablan con una, hablan con otra, sacan a pasear a una, sacan a pasear a otra. Si ya la de ayer ya me cansó y saco a otra. Y oiga usted, como viles chupamirtos. Yo pregunto, ¿el Espíritu de Dios podrá estar en nosotros cuando vivimos de esa manera? Yo no quiero incluir solo a mis hermanos músicos, me incluyo yo. ¿Podrá vivir el Espíritu Santo en nuestras vidas si vivimos de esa manera, iglesia? La respuesta es no. Y podremos ser buenos músicos. Cuidado, no es hoy es máster. Y el pastor dice, no, el pastor en lo del pastor, ese pastor es máster también. Todos son máster menos cristianos. Y a veces es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Que la gente reconozca que somos buenos en la música, que somos buenos predicando, que somos buenos en todo, menos en las cosas de Dios. En las oraciones, ¿dónde están los músicos? En las veladas de oraciones, ¿cuántos músicos acuden? ¿Cuántos cantores? ¿Cuántos pastores acudimos? Cuando se trata de ir a un retiro espiritual, habemos muchos, o hay muchos, yo ya no, ya paso. Hay muchos que van a los retiros espirituales para tener un encuentro no con Dios, sino con alguna mujer, con alguna muchacha, con algún joven. Y si encuentra novia o novio, es como dicen, regresamos bendecidos. Esos encuentros son de grande bendición, ¿verdad? Esos encuentros, gloria a Dios, porque hay encuentros. Pero resulta que en el retiro espiritual, en el encuentro pasado se encontró a una, en el encuentro de mañana se va a encontrar a otra, y en cada encuentro se va a encontrar una diferente. ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde estamos los ministros, los obreros? Que nos paramos detrás de un púlpito cuando se trata de orar, cuando se trata de ayunar, cuando se trata de irse a un retiro espiritual, a leer la Biblia, a estudiarla. ¿Dónde estamos? ¿Sabe dónde estamos? Brillando por nuestra ausencia. Ahí está la viejita de todos los días orando, el hermanito de siempre orando, convivio, templo lleno, oración, 2 o 3. ¿Dónde estamos los demás? Por
Por eso la Biblia nos dice que para servir a Dios debemos ser salvos, nacidos de nuevo. Oh, aleluya. Entonces el orden de prioridad debe ser así. Escúchenme, músicos, hermanos, para mí mismo me voy a escuchar. El orden de prioridad para servir a Dios debe ser amar a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo, amar la Sagrada Escritura y amar la música o nuestros instrumentos. Ese debe ser el orden. No al revés. No amar nuestros instrumentos y la música y después medio amar la Escritura y al último, si sobra algo, amar a Dios. No, primero, si queremos ser músicos cristianos de bendición, el orden es amar a Dios, amar la Escritura y amar la música o nuestros instrumentos. Termino. Requisitos para servir a Dios en la música. El músico debe ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Versículo 11 y 12. ¿Cómo dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 y 12? Léalo conmigo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era como el pastor Adalberto, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. Porque ¿por qué? Porque este es. Isaí le presentó a todos. Ahí está Paquito, Jorgito, está Beto, está él, está Emiliano, está todos ellos. E Isaí le preguntaba al Señor: ¿son ellos, Señor? Y el Señor le decía: ¿qué cosa? Este sí, Señor, porque está fortachón. Este sí, Señor, porque no. A ver, ¿cuántos me faltan? Uno. A ver, este. Y el Señor le dijo: no. Ellos que sigan laborando, que sigan haciendo su trabajo. Falta uno. Dile a Isaí que falta uno. Y el profeta le dijo, ¿verdad? El profeta le dijo a Isaí: el Espíritu del Señor dice que falta uno. Ah, dice David, Isaí: ah, sí, pero ese apesta a chivo. Ese no usa Paco Rabanne ni nada de eso. Ese huele a vaca, a chivo. Manda a traerlo, dice el Espíritu del Señor, que lo mandes a traer. Yo me imagino a Isaí como avergonzado, como diciendo: a ver, váyanse por ese, a ver qué dice. Pues si no fueron ustedes, hijos, que para mí son los más fuertes y los más sabiondos y los más buenos, pues ese menos. Pero vayan a traerlo con tal de que ya el Señor se vaya también. Dice la Biblia que lo mandaron a traer, y cuando lo vio Isaí entrar, dice que lo vio y era rubio. ¿Y era qué más? Hermoso de ojos, verdes o amarillos o azules, no sé de qué color. Era de buen parecer. Pero eso ante los ojos de Dios no sirvió de nada. Porque si no, el Señor hubiera dicho: con eso me conformo, hijo. Aunque sea rubio, ya la hicimos. Va a caerle bien a Saúl. Nomás con eso tiene. Pero no. El Señor le dijo a Isaí: levántate y úngelo. La unción se hacía a través de especies, de aceites. Se combinaban para ungir a alguien. Y en esos tiempos antes de Cristo, ungir a alguien con aceite era símbolo del Espíritu Santo.
antes de que vaya ante Saúl a tocar, ¿qué cosa? Úngelo. No es de que vaya y ahí pues allá por ya que esté tocando lo ungimos. No. Pastores, muchos tenemos ese gran error. Ya que se venga, ya no es salvo. Ya, a lo mejor el Señor lo salva mientras está aquí tocando. Si no es que desconvierte a los demás. Por eso el orden es: antes de que vayas a tocar ante Saúl, el Espíritu de Jehová le dijo al profeta, ¿cómo? Úngelo. Úngelo. Debe ser lleno del Espíritu Santo. Termina el versículo que dice: Jehová estaba con él. Y esa frase es la presencia del Espíritu Santo en la vida de David. Nótese el contraste, cómo era David antes de tener el Espíritu Santo y después de tenerlo. Antes de tenerlo no era nadie. Después de tenerlo se volvió en un joven talentoso musicalmente. ¿No es así? Talentoso. ¿Quién da el talento? Dios, a través de su Espíritu Santo. Fue un músico completo en el sentido literal de la palabra. Lo tuvo todo. Tuvo talento, fue instrumentista, fue compositor, fue artesano y fue lleno del Espíritu Santo. Compositor. ¿Habrá sido compositor el salmista David? Cread en mí, oh Dios. ¿Y cuántos salmos no compuso? Que vinieron a ser parte de los cánticos del pueblo de Israel. Imagínense. Salmos de David, salmos de Coré, salmos de Asaf. Fueron compositores. Y esto es importante porque hoy día carece la iglesia de compositores. Yo escuchaba este impío incircunciso que me hizo creer que eran alabanzas, el de "y llegaste tú, y para que no me dejes de amar", y no recuerdo otra, por ahí andaba otra que me dijeron: hermano, ese es el gallo Elizalde. ¿De verdad? Hijos del diablo que se andan robando la música del diablo para dársela a Dios. ¿Por qué? Porque no son buenos compositores. Y al no ser compositores, eso me da a entender que no son llenos, que no han sido llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué robarle al mundo y darle a Dios miserias? Si Dios puede usarte a ti, joven músico, hermano músico, y Dios puede inspirarte a través de su Espíritu Santo para componer alabanzas. Por eso en esta tarde, brevemente, y digo brevemente aunque a usted ya se le ha hecho largo el mensaje, brevemente hablamos algo sobre los requisitos para el músico cristiano. Número 1, el primer requisito. Bárbaros. Ser buen ejecutante, debe tocar bien, no arañar su instrumento nada más. Número 2, debe ser salvo el músico o nacido de nuevo. Número 3, debe ser lleno del Espíritu Santo. No es que tenga que ser rubio, no es que tenga que ser de ojos de color, ¿verdad? No es que deba ser no interesa si es niño, si es joven, si es niña,
si es morenito, si es de la sierra, si es de la ciudad, no importa. Siendo lleno del Espíritu Santo, será de grande bendición en su iglesia. Joven, señorita, hermano que me escuchas y que eres músico de tu iglesia, buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Dios. Todo lo demás, como a David, le fueron añadidas. Buscaba a Dios y se volvió buen músico, talentoso, compositor, artesano, salmista, cantor. Imagínese. Pero eso fue después de haber sido, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Yo te ruego, Padre, que esa palabra me la dejes a mí en mi corazón. La recibo yo, Señor. Perdona mis desaciertos, mis desatinos. Perdona, Señor, mis transgresiones. He violado tus leyes, Señor, muchas veces. Y quizá tu iglesia ni lo sabe, pero tú sí. Te he fallado una y otra vez. Pecador he sido también. Pero renuévame, Señor, y permíteme ser un adorador tuyo, que bendiga y alabe tu nombre en tu presencia, Señor. Ayuda a mis hermanos músicos de esta iglesia, a mi hermano Jerry, Señor, bendícemelo grandemente. A mi hermano Luis, bendícelo y capacítalo también para tu gloria. A mi hermano Gustavo, Señor, síguele dando esa disposición y ese buen corazón de alabarte. A mi hermano Antonio, Señor, bendícelos y guárdalos en el hueco de tu mano poderosa, para que cuando tú vengas no vayan a ser reprobados, Señor. Y después de haberte adorado y cantado y alabado a través de la música por mucho tiempo, vengan a ser reprobados. Guárdalos en el hueco de tu mano poderosa. Guarda a los músicos de las diferentes iglesias. Guarda, Señor, a los departamentos de jóvenes, femeniles, varoniles, a todos los que ejecutan un instrumento, que lo hagan para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.